algunos apóstoles, algunos hombres puestos por Dios para atender a su iglesia, pudieran perder la vida, pudieran enfermarse. En este proceso pensé tanto en el sufrir de la iglesia en Cuba cuando desapareció el apóstol Arturo Rangel. Y pensé, qué doloroso, qué pérdida tan grande tiene que haber sido para la iglesia que el apóstol Arturo Rangel desapareciera, muriera en este proceso. Y la iglesia, a pesar de esa pérdida, de ese dolor tan intenso, se recuperó, gloria a Dios. La iglesia sufrió, padeció, sintió profundamente. Y yo estoy seguro que fueron días y meses muy difíciles para la iglesia, pero Dios supo consolar, Dios supo fortalecer, Dios supo ayudar a la iglesia y Dios supo de igual manera levantar nuevos líderes espirituales para ayudar y para orientar y para guiar a la iglesia. Por eso he aprendido en este proceso que el hombre no es tan importante, que lo más importante que tiene la iglesia es a Jesús. Lo que la iglesia no puede perder es a Cristo. El hombre es insignificante y juega un rol tan pequeño. Pero si la iglesia no tiene a Cristo, no tiene al Salvador, no tiene su guía, no tiene su bendición, no tiene su respaldo, su apoyo. No importa que la iglesia tenga propiedades, tenga economía, no importa que la iglesia tenga buenos hombres, si la iglesia, cualquier iglesia, no tiene el respaldo divino, no tiene la bendición de Cristo, esa iglesia no tiene valor, ni puede hacer ninguna obra. Por lo tanto, yo glorifico al Padre Celestial y le doy gracias por su merced y por su bondad, que me haya dado la oportunidad de levantarme de esta gravedad y de nuevo estar con ustedes. Siempre pensé que yo apreciaba la vida y que me era de gran estima. Ahora he aprendido a apreciarla más y a valorizarla más. Amo la oportunidad de venir a la casa de Dios. Amo la oportunidad de un nuevo amanecer, de mis seres queridos, de las bondades y misericordias de Dios. Tengo en gran estima todas estas cosas que yo creía que las estimaba, pero que ahora tienen un significado mucho más importante. El poder regresar a Texas para ver a mis hijos, para poder abrazarlos, besarlos, mis nietos, cosa que había hecho hacía unos meses cuando estuve en el recorrido en los Estados Unidos, pero era mi parecer y era según mi idea que yo regresaría sin ninguna dificultad a verlos de nuevo, y me di cuenta que eso no era algo garantizado ni algo seguro. Y por ello quiero decirles que debemos de tener en gran aprecio nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras compañeras, esposas, nuestros hermanos, todo eso que Dios nos ha dado,
todo eso que Dios nos ha permitido por su gracia, tengamos en gran aprecio, en gran estima esta vida que Dios nos da, que ciertamente es un regalo y que solamente queremos vivirla para Él, porque solamente para Él vale la pena vivir la vida. Y por ello yo alabo y glorifico el nombre de Dios. Me he dado cuenta que hay que aprovechar el tiempo, porque el tiempo es corto, y que la iglesia del Señor necesita levantarse. La iglesia del Señor necesita levantarse para hacer la obra de Cristo, para hacer la voluntad del Padre, para alcanzar al perdido con el mensaje de esperanza, con el mensaje de vida. Y las palabras que he recibido de Dios para este nuevo año son estas: compasión por el perdido. Es lo que necesita tener la iglesia, sentir la iglesia, sentir gran compasión. Compasión, sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidad o desgracias. Que nosotros sintamos lástima, compasión, tristeza, dolor, pena, angustia, carga por el perdido, por el pecador, por el que está en tinieblas, por aquel que está como un día estuvimos nosotros, sin esperanza, sin perdón, sin alivio para su carga, llevando encima el peso del pecado. Y qué pesado es el pecado, cómo molesta, cómo agobia, cómo entristece el pecado, cómo angustia, cómo maltrata el pecado. Así estábamos nosotros, así están ellos. Y tenemos que ser una iglesia compasiva, una iglesia que siente por el pecador, por el perdido, y que se levanta para hacer algo por ellos. Esta iglesia se levantó así para predicar el evangelio. Los que se ingresaron en ella desde el principio, aquellos que el Señor llamó desde el principio, fueron hombres y mujeres que sintieron grande carga, grande compasión por el perdido. Y por eso nuestra iglesia se levantó en medio de la pobreza, de la escasez y de la necesidad, con gran valentía para predicar el evangelio. Y aquellos que vinieron a la iglesia y que se convirtieron y que se hicieron misioneros, ministros, fueron hombres que no venían buscando en la iglesia bienestares o comodidades. Fueron hombres y mujeres que vinieron a la iglesia para compartir con el perdido y con el pecador el mensaje de salvación. Y por eso padecieron y sufrieron. Los primeros misioneros, Blanca Ceballos, Ángel Hernández. Qué desprendimiento para dejarlo todo y convertirse y venir a la iglesia y predicar la palabra y hacer la obra del Señor. Y aquellos que le siguieron a ellos, con cuánta abnegación se levantó esta iglesia, con cuánto sacrificio